comenzamos con el seminario en el que hablaremos pues de la técnica que vamos a incorporar a la comunidad, técnica que llevamos ya utilizando pues un par de meses, mes y medio, el cual pues bueno, vamos a hablar ahora pues de cómo podemos gestionarla y sobre todo con ejemplos prácticos. La técnica en sí es muy sencilla, veremos luego además pues a la hora de crear una metodología, crear un sistema, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, bien sea esta metodología o bien sea otra, pero te diré qué pasos he seguido yo para poder pues seguir, pues al final conseguir una técnica. Bueno, la gran pregunta que todo el mundo se hace cuando está una tendencia en marcha es cuándo comprar. De hecho, pues todos los sistemas de trading van básicamente detrás de esta idea. No todos los sistemas, más bien todos los traders, aquellos que quieren operar en el mercado, pues constantemente se hacen esta pregunta, ¿dónde comprar? Muchos responden a esta pregunta pues teniendo claro que cuando el mercado caiga, ¿no? Cuando el mercado cae mucho, pues ahora es un buen momento de entrar. El precio, pues comparado con una serie histórica, parece aparentemente pues tiene un valor más atractivo, parece que está infravalorado y ahora es un buen momento de compra. Lo que pasa muchas veces es que no tenemos ni siquiera la opción de poder hacer esto. Vemos que una tendencia se desarrolla y ahora la pregunta es ¿cuándo nos subimos a esa tendencia en marcha? Bien, es muy interesante ver un tipo de movimientos, bueno, antes de nada, tipo de movimientos que se dan una y otra vez cuando se está desarrollando una tendencia, pero te pongo una situación, ¿no? Imagínate que tienes una gran cantidad de dinero que mover, una gran cantidad de dinero que meter al mercado, introducir al mercado y ahora pues tienes dos posibles opciones. O bien opción número uno, comprar donde todo el mundo está comprando. Normalmente, pues ya sabes, a la ruptura de un nivel de resistencia, parece que el mercado ha encontrado el desenlace que estaba buscando y ahora pues sabes que es un punto donde normalmente se introducen posiciones, se comprometen posiciones que anteriormente pues no se habían comprometido. Como bien sabes, estando todos los días en la sala, vemos este tipo de movimientos, sabes que un mercado en tendencia, pues normalmente lo que me quiere decir esto es que hay algo positivo que está pasando ahí dentro, ya sabes, que hace que el precio pues cada vez vaya marcando mínimos mayores. Esto es, que los compradores vayan asumiendo cada vez, ya sabes, compradores que forman suelo, vayan asumiendo un mayor riesgo. Normalmente sabemos que esto es debido a que el valor del activo está situado por encima del precio actual, con lo cual el precio va a ir a buscarlo, ¿no? Asumimos que hay un acontecimiento en el mercado que está marcando pues esta dinámica dentro del precio. Sabemos por el contrario que cuando ahora se desarrolla un rango lateral, como bien sabemos, pues ahora es un mercado a la espera de noticias. Precisamente dejamos de ver el típico movimiento en sierra y ahora lo que vemos es un rango lateral, el cual me dice pues que ahí hay un empate entre compradores y vendedores, todos están contentos con ese precio, con ese nivel de precios y ahora pues no hay nada que indique o por lo menos de una pista hacia dónde va a seguir evolucionando el activo en cuestión. Cuando ya parece que el mercado rompe, es ahí cuando ahora sí que sí normalmente se comprometen posiciones. Ya sabes que normalmente pues vemos un aumento de volumen cuando se rompen pues estos niveles de resistencia, los cuales me dice que ahí se están comprometiendo posiciones que anteriormente no se habían comprometido. ¿Por qué normalmente se rompen los rangos laterales? Pues ya sabes que estos son normalmente pues debido a nuevos acontecimientos, nuevas noticias que hacen incorporar pues dentro del precio del activo pues el valor supuesto que se tiene que tener. Por ejemplo, si ahora estamos esperando un dato macro relevante y ahora tenemos un buen acontecimiento, un buen dato, normalmente pues va a hacer el situar el valor del activo por encima y ahora el precio va a ir a buscarlo, ¿no? De tal forma que ahora, en este punto de ruptura, pues normalmente tenemos ahí un desenlace, ¿no? La pregunta sigue ahí pendiente. Cuando me comenta Alfonso que no escucha nada, ¿me escucháis bien el resto? Ah, vale. Gracias, Guillermo. Sí, sí, vale, Eduardo, perfecto. Vale, pues lo voy a comentar aquí. Se lo voy a comentar aquí. De tal forma que la pregunta te decía sigue ahí pendiente, ¿no? Si tuvieras una gran cantidad, una gran orden que meter, insertar al mercado, ¿dónde sería mejor meterla? ¿Dónde compra todo el mundo, que aparentemente pues está viendo el desenlace de ese activo? Claro, ¿qué problemas tendríamos a la hora de insertar la orden en un nivel donde todo el mundo quiere comprar? Pues sabes que el principal problema que tenemos sería el problema del deslizamiento. Bueno, ¿y qué es el deslizamiento? Ya sabes, la diferencia entre el precio al que tú quieres comprar del que finalmente te acaban dando.
Esta diferencia, ¿vale?, es el deslizamiento. Imagínate, por ejemplo, que ahora quieres comprar en 10, pero en vez de en 10 te acaban dando un precio de 12. Podríamos decir que tu deslizamiento son 2 puntos. De hecho, ya sabemos que el coste mayor que tiene que asumir un operador de futuros y un operador de acciones cuando mueve una gran cantidad, pues precisamente es este. Si no tiene cuidado, el deslizamiento. Ya sabes que el caso típico que tenemos, imagínate que estás operando un futuro que cada punto suponen 10 euros de ganancia o de pérdida, ¿no? Cada variación de ese punto. Imagínate que tienes un deslizamiento medio en ese determinado futuro de 2 puntos, con lo cual, imagínate que metes la orden en 10, te acaban ejecutando en 12, tienes 20 euros, por decirlo así, entre comillas, de pérdida, ya que has entrado a un peor precio del que tú querías entrar, frente a lo mejor a la comisión que tienes a determinado futuro de 3 euros por contrato. 3 euros de comisión frente a 20 euros de coste de deslizamiento. Has visto que el coste de deslizamiento es algo a tener muy en cuenta cuando se mueve pues una gran cantidad. Por el contrario, tendremos otra opción para introducir la orden al mercado, cuando todo el mundo quiere vender. Cuando todo el mundo quiere vender. Imagínate que ahora el mercado sube y ahora vemos un rango lateral y ahora todo el mundo, pues cuando rompe el soporte, deduce que el precio del activo va a empezar a girar. Quieren vender. ¿Cuándo sería un mejor punto? ¿Comprar cuando todo el mundo quiere comprar o vender, o mejor dicho, comprar cuando todo el mundo quiere vender? Claro, ¿qué tendríamos aquí en este punto? Pues tendríamos una contrapartida inmediata. De hecho, sabemos que para poder comprar alguien tiene que vender, de tal forma que ahora se casan las posiciones y ahora si todo el mundo, los minoristas, quieren vender y tú tienes una gran cantidad de dinero que mover y ahora todo el mundo está vendiendo, pues tú, ¿cuándo será mejor comprar? ¿Está diciendo Juan Carlos que se ha habido problemas? No, Juan Carlos, estamos bien, ¿eh? No ha habido problemas, estábamos bien conectados, ¿eh? Bueno, bueno, ¿dónde será mejor comprar? ¿Donde todo el mundo quiere comprar o donde todo el mundo quiere vender? Pues obviamente donde todo el mundo quiere vender. De tal forma que vemos muchas veces que precisamente son puntos en los que pues aquellos que tienen pues una gran cantidad de dinero que mover, pues son puntos en los que aprovechan precisamente para posicionarse. Esto ahora veremos 100.000 ejemplos, aunque no tenemos mucho tiempo tampoco para poder hacerlo, pero es por eso por lo que vemos ahora normalmente que vemos una ruptura de un determinado nivel, un aumento de volumen que normalmente me indica, según los libros de análisis técnico, una confirmación de la ruptura y ahora rápidamente vemos un giro. Bueno, tienes que entender ahí, si ha habido un aumento de volumen es porque ha habido ahí pues un aumento de participación. Obviamente si se tienen que casar las posiciones, pues ahí tenemos claro, cuando vemos este ejemplo una y muchas veces, pues dónde estará comprando la gente y dónde estarán vendiendo, ¿no? Bueno, esto lo vemos, por ejemplo, en cualquier mercado, en cualquier marco temporal. Fíjate, por ejemplo, en un determinado índice, en un marco temporal muy pequeño, pues vemos como después de que se inicia una tendencia, hay explosiones de volumen en sentido contrario, pero fíjate que, a diferencia de lo que podríamos creer, no son confirmaciones de giro, sino que son aceleración en sentido contrario del movimiento, ¿vale? Vemos un movimiento tendencial y vemos ahora como el precio estabiliza, pero ahora cuando mete un giro, ¿qué hace? Explota el volumen. Ojo aquí, de nuevo estamos viendo esto que estamos hablando, ¿no? Bueno, tenemos que deducir qué está pasando ahí. Ahí ha habido un intercambio de contratos. ¿Quién estará comprando y quién estará vendiendo? Cuando vemos que una y mil veces, después de ver ese tipo de movimientos, el mercado se da la vuelta, pues hombre, amigo, tenemos que deducir algo, ¿no? No creo que estén aquí comprando aquellos que tienen información y recursos, el llamado dinero inteligente o el mal llamado las manos fuertes. En cualquier caso, vemos aquí que pues esto pasa una y muchas veces. Fíjate con este tipo de movimiento, porque esto es lo que nosotros vamos a estar buscando una y otra vez, da igual en cualquier marco temporal, en cualquier activo, para que veas cómo después de un movimiento tendencial y ver un giro, normalmente se suele producir una explosión de volumen, momento en el cual pues ahí aquellos que tienen información y recursos pues aprovechan para posicionarse. Esta diapositiva, debo decir, esta gráfica te la quería haber puesto antes hablando del deslizamiento. Esto es un ejemplo real para que veas tú hasta qué punto, pues cuando no se tiene cuidado, no cuando se ve una gran cantidad, yo me libre de ir de tiburón ahora,
pero esto es un ejemplo práctico de los muchos que tengo. Estaba intentando buscar alguno más claro, sobre todo, esto es una operación en gráficos semanales, con lo cual obviamente el apalancamiento es menor que cuando hago operaciones intradía. En el libro, ya sabes, en la ola del mercado, pues tienes ahí ejemplos de una técnica que utilizaba y que tuve que dejar de utilizar precisamente por el coste de deslizamiento, pero para que veamos un ejemplo claro hasta qué punto el deslizamiento puede ser completamente desastroso para la operativa. Fíjate que aquí tenemos una operación en la que compro en esta vela de aquí, no te creas que en otra vela, en esta vela de aquí, para luego finalmente vender. Bueno, pues fíjate que en este movimiento tuve pérdidas. Movimiento que compro aquí abajo para vender aquí arriba, ¿y qué pasa? Pues por el coste de deslizamiento, una operación pues exitosa, pues finalmente acaba produciéndome pérdidas. Fíjate que el movimiento en la compra en esta determinada acción pues se produce más de un 2% de subida. El latigazo brutal de compra, imagínate entrar con una acción y moverla un 2%, para luego otra vez cuando vas arriba a vender, pues otra vez tirarla hacia abajo. Obviamente, pues, bueno, aquí tienes aquí los movimientos, ¿no? Cuando te va dando parcialmente la compra, y simplemente para que entiendas un poco lo que te quería mostrar, era que el coste de deslizamiento, pues es un coste muy a tener en cuenta cuando se mueve una gran cantidad de contratos, o por lo menos estás en una acción poco líquida, o no es tan sencillo como simplemente operar una acción o un contrato. Para que entiendas esto, que buscar zonas de liquidez para aquellos que sí mueven una gran cantidad les es muy importante, ¿vale? Ya no es importante para nosotros cuando movemos cantidades medias, pues para gente que sí mueva más dinero, pues tiene que ser un punto muy a tener en cuenta, de tal forma que una operación exitosa, pues te decía, se pueda convertir en un desastre, ¿vale? Bueno, como bien sabes, tenéis también en el libro electrónico, en la ola del mercado, tenemos el típico movimiento en escalera. Fíjate, porque ese es el movimiento típico en el cual pues se produce normalmente antes de que se inicie un tirón de la tendencia fuerte. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué necesitamos normalmente para poder ver, o qué necesitamos, nos gusta ver siempre para ver ese tipo de movimientos? Bueno, primer movimiento, un movimiento tendencial, de tal forma que decimos, ¿no? Hay un consenso en el mercado en que hay un precio futuro, o mejor dicho, es de esperar un precio futuro por encima del actual, de tal forma que pues será el típico movimiento en tendencia. Vemos una parada del precio, que bien sabemos que es imprescindible que veamos esto para cuando hagamos una operación, ya sabes, comenzar nivel, comenzar movimiento, romper un nivel y estar lejos de un nivel de soporte o resistencia. Bien sabemos el típico proceso de la tendencia: fase 1, acumulación; fase 2, tendencia normal; fase 3, extensión, llamada distribución. Si nos metemos en una tendencia sin tener cuidado alguno de dónde nos metemos, tenemos todas las papeletas de acabar metiéndonos en una fase 3, muy próxima a un giro, como bien sabes, por lo cual siempre tenemos que meternos después de una fase 1, ¿vale? Fase 1 que se puede dar, obviamente, después de una tendencia producida, pero después de un rango lateral, porque es un mercado en la espera de noticias, ¿vale? Así que tengas en cuenta esto, que esto va siempre detrás de comenzar los movimientos, ¿vale? Vemos un movimiento tendencial, vemos un rango lateral, pero fíjate cómo el rango lateral se produce metiendo meneos, rupturas, por debajo del mínimo anterior. Efectivamente, Juan Carlos, es válido en cualquier marco temporal. Ahora vamos a ver un montón de ejemplos, ¿vale? Todas las operaciones que he hecho con esa técnica en estos últimos días, ¿vale? Y aparte, lo podéis contrastar con la comunidad que hemos estado cuando hemos ido subiendo ahí los movimientos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ahí los movimientos, el cual vemos un rango lateral, vemos una barrida, y ahí ya obviamente eso nos predispone hacia el lado alcista. Ten en cuenta que esto es una pintura maravillosa de un movimiento estático. Luego ya sabes que en el mercado no es todo ni blanco ni negro, sino que casi todos son grises, y obviamente pues habrá veces que no veamos los movimientos tan claros, como ahora vamos a ver pues todos los ejemplos de estas últimas semanas, ¿no? Que hemos ido subiendo a la comunidad desde que tenemos el hilo de las trampas bajistas y alcistas, ¿no? Bueno, esto es el movimiento en escalera que tenemos en la comunidad, que ya conocemos de sobra, pero que sepas que es lo que da origen un poco a la idea de este tipo de movimientos de las trampas que vigilamos siempre, ¿vale? De tal forma que ahora sí podemos plantearnos comprar, como decíamos al principio. ¿Cuándo es mejor comprar? Cuando compra todo el mundo o cuando vende todo el mundo. Después de ver ese tipo de movimientos, es un buen movimiento para poder plantear, ¿vale? Bueno,
Bien sabes que esta técnica es la que seguí para poder, con el concurso de XTB, obviamente con dinero ficticio, con el puesto 51 de los 44.000. Obviamente esto es imposible conseguirlo con dinero real. Hay que hacer el kamikaze, aunque obviamente aplicas la gestión del riesgo, pero kamikaze, para poder sacar en un mes pues este tipo de rentabilidad, ¿no? Pero que tengas en cuenta que al final la idea va detrás de esto mismo que te voy a contar, ¿no? ¿Qué estaba buscando yo, aunque hice más operaciones, por ejemplo, cuando se dio el concurso de XTB? Quiero recordar que fue en el mes de octubre. Bien, pues en ese tiempo me preguntabais muchos que cuándo, o mejor dicho, qué tipo de operativa era la mejor para poder ganar ese tipo de discursos, ese tipo de concursos. Os comenté que lo mejor para poder participar en este tipo de concursos son técnicas que nos permitan enganchar una tendencia de 2 o 3 días, de tal forma que, dado un determinado momento, en el oro se empezó a formar ese tipo de patrón. Vimos un movimiento bajista, un rango lateral y aquí hubo varias sacudidas que aquí ya me pusieron sobre alerta y aquí ya me dijo que esto era muy probable que se diera una tendencia y en caso de darse además, que ya era probable, se diera con un movimiento fuerte, ¿vale? Fíjate que luego conforme se fue dando la bajada, fuimos viendo ese tipo de movimientos. Aquí vemos aquí las operaciones reales sobre este tipo de movimientos, operaciones que, como ves, un movimiento inicial de tendencia, máximos descendentes, un rango lateral y sacudidas, y vamos viendo las operaciones, ¿no? En el oro, aunque hubo más operaciones, pero principalmente también se dieron sobre el oro porque fue el activo que vi que tenía más probabilidades de acabar teniendo un movimiento bajista fuerte, ¿no? Este mismo tipo de movimientos son los que buscamos pues tantas y tantas veces en la comunidad, ¿no? Fíjate, por ejemplo, bueno, aquí estás viendo que las gráficas que utilizo aquí, la cuenta que te voy a mostrar no es una cuenta de XTB, es de otro broker, no por ningún motivo en concreto, sino porque la gestora con la que trabajo ahora, pues simplemente ha llegado a un acuerdo con este broker y ya está, pero da igual uno que otro, obviamente, ¿vale? Bueno, vemos aquí, por ejemplo, el movimiento, por eso también cuando veas que a lo mejor el ticker cambia, pues que, o a lo mejor el par cambia también en relación a lo que tiene XTB, pues ahora lo iremos comentando, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí vemos un movimiento alcista sobre el oro, 15 de enero, rango lateral, vemos las sacudidas, sacudidas, para finalmente pues tener ahí un movimiento alcista. Ahora te voy dando la idea, aunque ya lo tenemos esto claro, y ahora te doy algún matiz más, ¿vale? Pero para que vayamos entrenando el ojo sobre este tipo de rangos laterales. Libra con dólar australiano, movimiento de sacudidas, pero finalmente con stop. Bien, ¿qué error cometí aquí? Porque al final se cometen muchos errores y en este mes especialmente pues he cometido algunos tontos, como se cometen siempre, pero este mes pues está un poco más despistado de lo normal. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos un mínimo justamente en esta zona. Recuerda que siempre nuestra máxima es comenzar un nivel, romper un nivel, mejor dicho, comenzar un movimiento y estar lejos de un nivel de soporte o resistencia. Si hay alguna de esos tres que no lo cumple, pues directamente lo que tenemos que hacer es descartar la operación por muy buena pinta que tenga. Y más cuando estamos coincidiendo justamente ahí con un mínimo anterior. Caso de Libra con dólar australiano, y en este caso, pues me acaban cascando, ¿no? Movimiento del dólar con corona sueca. Vemos aquí el movimiento alcista. Recuerdo, esto fue el latigazo producido por pues la decisión del Banco Nacional de Suiza. Recuerda, pues de quitar el suelo del euro con franco suizo, que metió ahí un meneo en todos los pares, y la verdad que fueron semanas bastante complicadas para la operativa, precisamente porque el spike inicial, el latigazo que se dio lugar con esa decisión, pues nos marcó casi un máximo o un mínimo en función del par y nos dejó ahí dentro del rango, con lo cual, pues bueno, ahí la verdad que fue complicado para la operativa, ¿no? En este caso, pues como ves, pues después de ver que se lo piensa bastante, pues acabó cerrando casi a nivel de precio, pero en cualquier caso stop. Fíjate aquí luego el movimiento alcista que se da. 21 de enero, movimiento del dólar neozelandés con el dólar americano. Ves de nuevo otra vez la idea, ¿no? Vemos un rango lateral en medio de una tendencia bajista, sacudida para rápidamente venir. Fíjate que ahí ya nos va dando lugar, o mejor dicho, vamos teniendo un poco más claro dónde está la entrada. Si tenemos un rango lateral y vemos que rápidamente se produce una ruptura de un máximo del rango, ¿cuándo sería bueno entrar? Será bueno entrar, lo ideal es a la ruptura del último mínimo que se haya producido, ¿vale? A la ruptura del último mínimo que se haya producido. Ten en cuenta que estamos en el mercado de divisas en gráfico de 30 minutos, gráfico horario, no hay ningún problema de liquidez. Si operáramos un activo
como por ejemplo un futuro con esta misma técnica, en un marco temporal muy corto, al vender debajo de un mínimo anterior, tendríamos un coste de deslizamiento fuerte. Fíjate en cualquier futuro y verás de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy hablando. ¿Cuándo sería entonces lo mejor comprar en el caso, vender en este caso, en el caso de que estuviera así un minuto sobre un futuro en concreto? Comprar antes, ¿vale? Antes de que rompa el soporte, ¿vale? Justamente ponemos ahí la orden, casi en el nivel de soporte, para que nos dé la venta antes y no tengamos el coste de deslizamiento, ¿vale? Así que bueno, ya tenemos ahí una clave que es comprar a la ruptura del nivel por debajo del mínimo anterior, ¿vale? Dólar neozelandés con el dólar americano, movimiento bajista, ¿vale? Bueno, ves que aquí finalmente, en vez de aguantar un poco más la posición, veo que ahí, después de hacer un suelo, veo que, bueno, que no tenía más continuidad, y en este caso, pues decido salir, viendo que aquí finalmente está haciendo como una especie de doble suelo, pero bueno, finalmente, pues fíjate, me equivoco, ¿no? Ahora hablaremos de eso de todas formas, del jugar a ser adivinos, pero bueno, interesante que vayamos viendo ese tipo de movimientos, ¿no? Dólar con corona checa, vemos ahí movimiento también, rango lateral, vamos viendo las sacudidas y ahí de nuevo compro. Fíjate que no compro la ruptura, como estás viendo ahí, compro un pelo antes de que rompa el máximo anterior. Pero de nuevo me deja claro el nivel de stop, ¿no? Fíjate dónde está el nivel de stop. Y el nivel de stop está siempre por debajo del mínimo de la trampa, ¿vale? Por debajo del mínimo de la trampa, ¿vale? Así que lo tenemos en cuenta, por debajo del mínimo de la trampa, pues ahí vamos vigilando siempre poniendo el nivel de stop, ¿vale? Dólar australiano con yen, vemos ahí movimiento bajista, rango lateral con trampa alcista, vemos ahí el movimiento y de nuevo, como ves, ahí vendiendo en zona de soporte. Fíjate que aquí se había iniciado un movimiento más o menos fuerte, violento, lo cual me daba pues un pelín más de seguridad a la hora de vigilar el movimiento bajista. En este caso, como ves, el mínimo, aunque teníamos ahí un mínimo anterior, no era coincidente con el mínimo mínimo, de tal forma que, bueno, esto del nivel de soporte que teníamos ahí, ya sabes que hay veces que le pongo notas a las operaciones de la bonita es un 10, la menos bonita es un 7, un 6 o un 5, en este caso, pues bueno, entraría dentro de los parámetros para poder plantear la operación, ¿vale? Así que estaríamos viendo ahí el movimiento del dólar australiano con yen. Movimiento del euro-libra, ves de nuevo un poco la idea, ¿no? 23 de enero, pues, van corriendo las fechas, vemos ahí el movimiento bajista, rango lateral con trampa alcista y rápidamente viene otra vez a nivel de soporte, con lo cual me da opción para poder plantear la operación. Fíjate que entro, después de ver que se queda parado, creía ahí que era un tipo de movimiento, el cual pues normalmente nos lo está dibujando con la forma de cuña, este movimiento así, el cual me indica que las ventas pues no tienen fuerza y en cuanto se produzca un movimiento alcista, ahí lo que estaremos viendo es un cierre de cortos fuerte. Creía que estábamos viendo ese tipo de movimientos y fíjate, me la juego aquí en primer término, cierro una parte, cierro otra parte y finalmente pues ahí me acaba dando el mínimo. La verdad que la salida, la última, fue impecable, pero al final nada, suerte, o sea que eso no podemos saber más, ¿vale? Movimiento de libra con dólar neozelandés, rango lateral con trampa bajista, como estás viendo aquí, para finalmente tirar. Y aquí es donde me anticipo. Vimos, creo que tuvimos dato de PIB, creo que tuvimos con la libra, no me acuerdo, hubo un dato que salió muy malo y la verdad que me metí un pelín de miedo y decidí salir con ganancias en vez de esperar a salir al objetivo. Fíjate que aquí en este caso pues me acabo equivocando. De nuevo, una vez más, pues por jugar a ser adivino. Fíjate, por ejemplo, aquí dólar neozelandés con dólar americano. Vemos aquí una pequeña diferencia. Aquí ves que es un marco temporal de 30 minutos. Y este rango creo que era un rango lateral para poder plantear la operación, lo cual al final luego me acabé dando cuenta de que no era ningún rango, sino que simplemente era un retroceso para luego ir más arriba y saltarme el stop, como estás viendo aquí. Por lo cual, ¿cuál es lo ideal? Y metemos aquí, después de tener claro cuál es el nivel de stop, ¿qué es lo ideal? Que por lo menos la ruptura se dé por encima de dos niveles anteriores claros, ¿vale? De tal forma que veamos un rango lateral y veamos la ruptura. No es tan válido un movimiento y luego un movimiento así, ¿vale? Cuanto más claro sea el rango y más evidente sea la ruptura en falso,
pues mucho mejor para la operativa, ¿vale? Así que esto fue pues lo que me recordó el dólar neozelandés con el dólar americano, ¿vale? Bueno, movimiento del dólar yen, movimiento en intradía. Fíjate que es una gráfica de 5 minutos y vemos ahí un movimiento bajista, rango lateral, para poder plantear la operación. Otra cosa a tener en cuenta, metemos también otra clave de la operativa, es que movimientos que normalmente tienen bastante fuerza son aquellos que, después de una tendencia alcista, ver un movimiento ya bajista más o menos formado, ahora se produce la trampa para poder producir más o menos el primer movimiento decente de esta nueva tendencia, ¿vale? Fíjate que aquí sí nos podemos permitir el lujo de estar cerca de un nivel aparente de soporte, muy diferente a cuando estamos a lo mejor en soporte anterior, viene el mercado cayendo y ahora estamos en nivel de soporte en valores, ¿cómo te lo explico? En valores históricos, pues bajos, ¿vale? En proporción a la tendencia que estemos viendo. De tal forma que si el mercado viene cayendo, hace un rango lateral, pero estamos cerca de un soporte, ese nivel, esa operación nunca la vamos a hacer. Pero en una zona alta, para entendernos, después de iniciar lo que podría ser, yo que sé, un hombro derecho de un cabeza con hombros, ¿vale? Ese tipo de movimientos me da un poco más igual que estemos cerca de un nivel de soporte, aunque lo ideal es que no estemos cerca de un nivel de soporte, ¿vale? De nuevo, esta es operación del 27 de enero, movimiento intradía, el cual, pues bueno, nos deja ahí claro que también la operativa la podemos plantear en gráfico de 15 minutos y gráfico de 5 minutos. Obviamente, lo mejor es hacerlo en gráfico horario, o por lo menos irlas conjugando, porque ya sabes que cuanto más estrechemos los marcos temporales, pues menor va a ser los recorridos, sabes que se estrechan y las comisiones representan un papel mayor sobre la operativa en cuestión. De tal forma que operativa intradía en gráfico de 5 y 15, pues más allá del dólar yen, del euro dólar, del cable y así de las que tengan un spread más bajo, pues el resto no nos va a poder merecer la pena. Y para poder ver un movimiento de estos, pues no es tan común como los que vemos todos los días en gráfico horario, ¿vale? Recuerda, en gráfico horario es lo ideal, ¿vale? Bueno, movimiento del euro con corona sueca, vemos ahí movimiento bajista, rango lateral y finalmente pues acaba saltando stop. Esta operación no le vi demasiadas pegas, pero bueno, movimiento del euro con dólar canadiense, ves que movimiento bajista, parece una figura de vuelta, rango lateral con sacudidas y ahí nos da la opción a poder plantear la operación, ¿vale? Fíjate aquí que es muy diferente cuando vemos un movimiento bajista, un movimiento alcista y ahora pega el tirón y ahora hace una trampa aquí. Este movimiento no nos gusta tanto, ¿vale? Para comprar, como el que viene de un movimiento bajista, hace una figura de vuelta y ahora de nuevo, pues parece que hace una trampa bajista así, ¿vale? Vemos ahí un poco la diferencia. En lo que es la parte derecha de lo que sería una figura de vuelta, ese tipo de movimientos pues son interesantes, ¿vale? Así que, pues lo tengas en cuenta también. Un movimiento el 28 de enero. Bien, movimiento del 29 de enero con la libra con el dólar neozelandés. De nuevo aquí metemos otra clave de la operativa para poder tener claro los niveles a partir de los cuales podemos salir. Aunque si esto es un sistema tendencial, lo ideal sería dejarlo correr. Un nivel de referencia que yo tengo siempre en mente es el nivel del 261, ¿vale? Tenemos ahí el nivel 161, lo que marca normalmente el primer objetivo, el segundo objetivo dentro de la operativa de retrocesos, pero el 261, como estás viendo normalmente, me marca ahí normalmente el objetivo más o menos global que yo estoy persiguiendo, ¿vale? Ya sabes que me gusta partir la posición en varias partes, según voy viendo que le va costando más o menos, pero mi objetivo global me gusta tenerlo siempre en la zona de 261, de tal forma que cuando veo un rango lateral y veo un movimiento en trampa, trazo el FIBO inverso desde el máximo hasta el mínimo para que me dé el 261, ¿vale? Normalmente entre 1,5 ganancia media con pérdida media, ¿vale? Y un poquito más, ¿vale? Cerca del 2, 1,5 es un poco el objetivo global que yo voy buscando de la operativa y el nivel de FIBO del 261, la verdad que me ayuda bastante, ¿vale? Así que lo tengas en cuenta también, porque el stop lo ponemos siempre debajo de la trampa, trazamos el FIBO inverso y el objetivo global en 261 lo tenemos ahí para coger una ganancia media más amplia de lo que es la pérdida media, ¿vale? Así que, de nuevo otra vez, pues otro objetivo o otro nivel a tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, movimiento del 30 de enero, euro con lira turca.
movimiento de rango lateral. Vemos aquí otro movimiento, de nuevo te meto también otra clave de la operativa. Cuanto más claro sea el nivel de resistencia, ¿vale?, mucho mejor también, ¿vale? De tal forma que ahora vemos un movimiento alcista, vemos un rango lateral con las trampas, y cuanto más perfecto sea el nivel de resistencia, más confianza me da, ¿vale?, para poder plantear la operación. Fíjate que hay veces que no lo vemos tan claro, vemos ahí un movimiento alcista, y se nos queda ahí y no lo tenemos claro a pesar de que vemos las trampas y vemos un máximo saliente. Bueno, pues aunque también nos puede valer, recuerda que la clave está también en buscar una zona de resistencia lo más clara posible, ¿vale? Así que también pues lo tenemos en cuenta, ¿vale? Movimiento del 30 de enero. Movimiento del 30 de enero también sobre el dólar yen, ¿ves? Otro movimiento intradía. Fíjate que hago la entrada aquí después de solamente romper el máximo anterior. Tengo el stop, veo en la zona de 95 y finalmente rompe el máximo anterior, pero no me llega a tocar el stop por un pelo. Fíjate que después vemos la caída. Bueno, ¿qué tendría que haber esperado aquí? A la ruptura de los dos máximos anteriores, ¿vale? Así que acuérdate que también importante esto, cuanto más claro sea el rango, pues mucho mejor para la operativa, ¿vale? Así que este es un movimiento otra vez intradía del euro-yen en gráfico de 5 minutos por la mañana. Movimiento de la corona noruega con el yen, el 3 de febrero, movimiento alcista, la verdad que operación un pelín fea, me gustó bastante este rango lateral con la trampa alcista, y finalmente luego también pues este movimiento que se dio, vamos, que este movimiento que se dio aquí aparentemente escape, yo creo que iba a tirar más con fuerza, pero finalmente no lo hizo, y bueno, de nuevo otra vez más, pues movimiento alcista impecable. Movimiento del dólar con zloty polaco, 3 de febrero, de nuevo rango lateral, y ves que aquí no tenemos un soporte muy bien formado, ¿no? Pero en cualquier caso vemos que rápidamente hizo un giro. En este caso, pues bueno, movimiento bajista fuerte, interesante, y de nuevo otra vez más, pues operación con ganancia. Ves que casi todas las operaciones acaban teniendo, pues acaban teniendo buen resultado. Movimiento del 4 de febrero, euro-yen, ves, movimiento alcista, rango lateral con trampa alcista, una, dos veces, tres veces, rompe aquí arriba para rápidamente girar, y ahí planteamos la operación. La verdad que hizo sudar un poco la operación esta, porque estuvo todo el día con este movimiento hasta que finalmente pues tuvimos el movimiento bajista. Quiero recordar que esto fue con el Banco Central Europeo cuando habló el miércoles pasado, ¿no?, cuando comentó que no aceptaba deuda griega, ¿no? Fue a última hora, sí. Esto quiero recordar que sí, movimiento bajista fuerte en cualquier caso del euro-yen. Movimiento del libra con corona sueca, de nuevo rango lateral con trampa alcista, con trampa bajista, y ves que aquí hacemos la operación justamente por encima del máximo anterior, y de nuevo otra vez movimiento. Fíjate que aquí me la jugó, aquí de nuevo metemos también otra clave de la operativa, en el que después de hacer un desarrollo más o menos interesante, hace un giro completo, y aquí cerré la mitad de la posición, dejé otra mitad correr para finalmente pues acabar metiendo movimiento alcista interesante. Bien, es un sistema tendencial y tenemos varias opciones. Me gustaría de todas formas que lo investigaras para que pudieras ver cuál es la mejor forma de gestionarlo para ti, pero que tengas en cuenta que si nosotros vamos a por una ganancia media de 1,5, 2, pues obviamente cuanto más ampliamos el marco temporal, menos probabilidades tenemos de que acabe llegando, con lo cual el porcentaje de aciertos pues baja. Imagínate que pusiéramos nuestro objetivo a un pip del precio de compra. Bueno, pues muy probablemente tendríamos ahí un 98% de acierto. Bien, ¿valdría de algo para nuestra operativa? No, porque verías que el nivel de seguro tendríamos que colocar mucho más alejado, con lo cual pues no merecería la pena esta operativa, ¿no? Pero el porcentaje de acierto sería alto. Cuanto más vayamos ampliando este objetivo, pues obviamente el porcentaje de aciertos irá bajando, ¿vale? De tal forma que, ¿qué nos puede pasar? Pues que después de darse un desarrollo más o menos interesante, ahora el mercado se nos dé la vuelta. Bueno, tenemos que estar concienciados de ver desinflar las ganancias, hablaremos luego de esto, de verse desinflar las ganancias hasta niveles de 50% más. Así que esto de ir contando moneditas y esto de ir contando pues lo que vamos ganando no es un ejercicio ni mucho menos sano. Ya te lo anticipo, que si no has aplicado nunca un sistema tendencial, y de hecho yo tenía pánico de que lo pudiéramos utilizar en la sala porque creía que no íbamos a
aguantarlo, aunque os estoy viendo que lo manejamos bastante bien. Precisamente el gran problema es este, ¿no? El ver cómo pues, las ganancias se desinflan una y otra vez. Claro, para eso tenemos que tener, pues, claro un poco qué puede ser lo sano y qué no puede ser lo sano. Es decir, aunque no vamos a jugar a ser adivinos, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues hombre, yo tengo en cuenta que después de ver un movimiento, cómo desarrolla y ver que por lo menos ha alcanzado una ganancia media con pérdida media de 1 a 1, si ahora se desinfla, pues hombre, no es un buen síntoma, ¿no? Precisamente porque lo que va detrás también, los movimientos de trampas, aunque es raro que nos pille una trampa en sentido contrario con esa técnica, pues son muy comunes en el mercado, de tal forma que si ahora veo que el mercado hace un giro en V tan brusco, pues ojo que probablemente algo esté pasando ahí. ¿Qué pasa? Pues que normalmente yo tengo este nivel en mente de 1 a 1, ¿vale? Cuando veo un giro rápido, pues prefiero cerrar a mercado, ¿vale? A mercado me refiero al precio en el que abrí la posición, ¿vale? De tal forma que lo tengas en cuenta que vemos una tendencia alcista, vemos un rango lateral, que por lo menos hace 2 mínimos, vemos una trampa bajista y ahora tira. Pongo el stop por debajo del mínimo, compro a la ruptura del rango, buscando el 261, normalmente de salida global, aunque a veces que tira más, ¿vale? Partiendo en varias veces la posición, pero si ahora, una vez que ha alcanzado el 1-1, hace un giro, pues hombre, es preferible cerrar en el nivel que abrimos la posición, ¿vale? De tal forma que hay veces que también esto nos permite también jugar con las posiciones. Estamos en un free trade, en una operación ya sin ningún tipo de riesgo, pues hombre, tenemos más que ganar que perder. ¿A cuánto nos gustaría meternos en un negocio sin ningún tipo de riesgo? Pues esto es lo que pasa con las operaciones en las que subimos el stop ya al nivel en que abrimos la posición. Perder no vamos a perder, ganar tenemos mucho que ganar. Ojo, aquí tampoco nos liamos con esto, porque si dejamos que el tiro o que el movimiento se desarrolle como quiera, Sergi dice que a él le gusta ese tipo de negocios y dice Dorta que esa técnica es un poco así, como para los nervios, es un poco mala para los nervios. Y en este caso, pues lo tenemos en cuenta, ¿no? Que después de hacer un recorrido de 1 a 1, pues hombre, cuando te hace el giro, lo preferible es cerrar, ¿vale? Así que también lo tenemos en cuenta. Fíjate que aquí, pues hombre, me asusté antes de tiempo, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Vemos aquí el rango lateral, rompe, fíjate, la ganancia media 1 a 1 no llega ni de potra, pero luego en relación a este rango sí, ¿vale? Vimos ahí el giro y no es ni mucho menos saludable un giro así de brusco, aunque luego finalmente tiró. Eso también nos deja otra lección, ¿no? Normalmente, como ves, en esta técnica pues tenemos 2 o 3 operaciones abiertas por día. ¿Qué pasa? Pues que no es un buen ejercicio jugar tampoco a ser adivinos, porque al final te acabas dando cuenta que la operación que tú no apostabas nada por ella, que creías que iba a acabar tocando el stop, pues es lo que al final acaba tirando. De tal forma que si ahora nos ponemos a gestionar posiciones y ahora decir, no, mira, he dado una vela, deja una mecha más así, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Así que dejamos el mercado correr. Recuerda que es una técnica tendencial, por llamarlo de alguna forma, aunque los tendenciales que nos escuchan dirán esto zumbados con una técnica de 2 a 1, de llamarle tendencial, pero bueno, que lo tengas en cuenta y que hay que dejar correr pues los beneficios, ¿vale? Hablaremos también esto. Comenta Sergi, sin intereses largos de nuevo al ver el engaño. Normalmente no soy de reentradas. En el dólar con corona checa, creo que no he puesto ahí la posición, o que, no sé si ha salido, después creo que hice la reentrada, pero porque luego, porque luego después cumplió los requisitos, ¿vale? Pero aquí no. Hay veces que después de este rango lateral y mete aquí la sacudida, se vuelve loco y luego acaba cayendo, ¿eh? O sea que tampoco, si no vuelve a cumplir los requisitos de entrada, no planteamos la operación, ¿vale? Bueno, movimiento del Eurozar, ¿vale? Movimiento de rango lateral. Fíjate que me gustaba la ruptura porque coincidía con la ruptura de un movimiento anterior, ¿vale? Fíjate que solamente rompe un máximo anterior. Aquí íbamos un pelín más justos, pero ¿qué pasó? Latigazo, no pudo en zona de mínimos y a la subida decidió cerrar. A toro pasado, que todo es mucho más fácil, pues dije, pues qué bien cerrado está. Pero bueno, tampoco lo podemos saber en este caso, ¿vale? Bueno, movimiento del dólar con lira turca, operación que dejé abierta el viernes, ¿te acuerdas? Con nóminas no agrícolas. Esto me pasa también por jugar a ser adivino, por ir de listo. Y vimos ahí el rango lateral, ¿te acuerdas? Lo que parecía el cambio de
o la formación darse la vuelta, parece que iba a iniciar un movimiento bajista, decido esperar al momento de dato y nominando a Agricras, pues aquí directamente pues no hay más palabras que decir, ¿no? En este caso, pues bueno, fue una apuesta que decidí, una operación que decidí asumir, obviamente controlando el riesgo, y es lo que os digo tantas veces, ¿no? Y ahora hablaremos de ello también, del riesgo y de mi filosofía de la moneda, que pues si tienes asumido el riesgo y quieres y lo tienes controlado, pues obviamente esto es un juego de gestionar el riesgo y entran dentro de estas cosas de la operativa, ¿no? Pero ves que en este caso pues me sale mal. Así que esta fue la que tuvo el 5 de febrero, que luego fue el 6 de febrero cuando saltó, ¿vale? Estuvo ahí todo el día muriéndose. Libra con corona sueca, tuvimos ahí también movimiento, entrada 5 de febrero, ves rango lateral con trampa bajista, hace la entrada aquí y... no, pero esta no la hemos visto antes. Sí, esta la hemos visto antes, yo creo. A ver, no, esto no. A ver, ya por curiosidad. Ah, sí, este es el mismo movimiento, nada. Me quería yo contar doble, me he comido uno y me quería contar dos, amigo. No lo pierdas, sí. Este movimiento, sí, esta es la misma, cuando hace el giro completo. Lo que pasa es que esa gráfica, ese es un gráfico de 15 minutos, ¿vale? Para verlo un pelín más claro, ¿vale? Bueno, ejemplos he visto de las últimas semanas, que hemos ido siguiendo la comunidad, la mayoría, y bueno, esto es un poco la técnica. Has visto que al final lo que se trata es de tener entrenado el ojo, de detectar ese tipo de movimientos, y obviamente en la sala vamos viendo, pero al final acuérdate que siempre los parámetros que tengo en cuenta para poder plantear una operación, o mejor dicho, para crear un sistema, son siempre los mismos. El sistema que yo utilizo tiene que ser sencillo, tiene que ser adaptable y tiene que ser mecánico, es decir, sencillo. Tiene que tener unos parámetros sencillos, como estás viendo. Son parámetros sencillos que te he demostrado los resultados, has visto las operaciones, has visto los movimientos, cómo normalmente se acaban cumpliendo. Veremos ahora también esto de si jugamos con certezas o con probabilidades, pero que tengas en cuenta que al final son reglas bien sencillas. Esto se lo puedes explicar a un niño, la puedes escribir en 3 líneas, en 4 líneas, pero tiene que ser sencillo. O sea que todo sistema tiene que ser sencillo. Luego tiene que ser adaptable, por eso yo lo que os hago tanto hincapié en que el sistema que utilicemos tiene que adaptarse a nuestra forma de ver las cosas. De nada sirve pues que mi tío Manolo me dé el mejor sistema del mundo o mi primo Enrique me diga que gana seguro con este sistema de acciones si a mí pues no se adapta a mi forma de operar. Normalmente los sistemas con ganancia media más amplias normalmente son más difíciles de aplicar para gente que empieza a operar. Es por eso por lo que normalmente me gusta más que operéis los retrocesos, porque creo que es algo más sencillo de operar, tener ganancias más periódicas y de una forma más rápida que un sistema más tendencial, pues con una ganancia media un pelín más baja y con una forma de operar que si no respeto mi límite de ganancias, ¿vale? Si no respeto la orden de beneficio, pues puedo degradar tanto los resultados que al final los resultados teóricos no se parezcan en nada a los prácticos, como bien sabes. Así que con esto hay que tener mucho cuidado. Insisto que quizá este sistema no sea bueno para todo el mundo. No porque veas algo que funciona a una persona quiere decir ni mucho menos que te vaya a funcionar a ti. Insisto, los sistemas tendenciales no son para todo el mundo, ¿vale? Y por supuesto tiene que ser mecánico, es decir, tiene que tener unas reglas que, aunque no estamos hablando de sistemas automatizados, ¿vale? Sí estamos hablando de reglas mecánicas que tienen unas reglas fijas, las entendemos y en el momento de tener el mercado abierto las aplicamos, ¿vale? Recuerda que la única diferencia entre nosotros y el resto es que tenemos unas reglas, no es que seamos más listos, sino que hemos estudiado con anterioridad en el mercado abierto, porque con el mercado abierto todos somos presas de las mismas cosas. Como bien sabes, acabamos cayendo al final en los mismos errores una y otra vez. Un error fundamental que se carga cualquier sistema tendencial. Aumentamos riesgo cuando las cosas van bien, aumentamos riesgo cuando las cosas van mal, disminuimos cuando las cosas van bien. Ya sabes, vas perdiendo, ¿qué hacemos? Promediamos, en una gráfica de 1 minuto me quedé enganchado, me caso con la posición y ahora voy dejando que se vaya metiendo en pérdidas y la voy dejando. ¿Has visto? Voy aumentando riesgo cuando las cosas van mal, algo que nunca creí que podría hacer. Y creí que yo nunca iba a hacer eso. Pues ya sabes, aumentar riesgo cuando las cosas van mal. ¿Qué hago también? Disminuyo riesgo
cuando las cosas van bien. Ahora voy ganando 1 euro y ¿qué quiero hacer? Cerrar la posición. Bien, si yo no tengo unas reglas predefinidas antes de tener el mercado abierto, tú, yo, cualquiera, vamos a cerrar la posición antes de que llegue a beneficios. De tal forma que si jugamos a o sumamos un porcentaje de acierto más bajo con una ganancia media que encima no he respetado porque la he bajado, porque he disminuido el riesgo cuando las cosas han ido bien, y luego encima le asumo a que cuando me toca stop, y encima a algunos se nos puede ocurrir hacer la tontería de quedarnos enganchados o hacer cualquier tontería, pues de lo que tengo, nada se parece en lo que supuestamente he estudiado, ¿vale? Así que tiene que ser mecánico en cuanto a esto, y ya sabes la importancia que tiene esto. Lo único que nos salva son las reglas. Así que sencillo, adaptable y mecánico, ¿vale? Bien. Preguntas que nos podríamos hacer para ver si tenemos un sistema de estas características. ¿Podríamos explicar de una forma detallada nuestro patrón de entrada para abrir una posición? Si ahora yo te pregunto por tu sistema, sea este o sea cualquier otro, obviamente otro, porque este ya sabemos las reglas, ¿podríamos explicar de forma detallada nuestro patrón de entrada? Bueno, pues esto es lo que tenemos que tener clarísimo. Si yo no sé explicar mi patrón de entrada, es que no tengo patrón de entrada, ¿vale? O ¿seríamos capaces de señalar un nivel específico o elegimos las entradas de una forma subjetiva? Entro aquí porque tiene una pinta de subir increíble, o entro aquí porque tiene pinta de bajar. Bueno, acuérdate que son dos preguntas tontas que encierran una gran verdad. Sin patrón no tenemos entrada, y sin entrada no tenemos ningún tipo de sistema, y al final pues somos pasto de la suerte, y acuérdate que a la lotería todos pierden, ¿vale? 5 pasos que ya sabes tenemos que seguir siempre a la hora de plantear una estrategia. Acuérdate que siempre el primer paso es de la investigación, ¿vale? Primer paso, investigación. ¿Puede ser investigación? Pues esto mismo que yo te estoy contando hoy, tú no lo has probado. Me puedo inventar las líneas perfectamente. Puede ser mentira lo que te estoy contando. Tú has investigado algo y aparentemente te he dado una idea, por más datos que te esté mostrando. ¿Qué tienes que hacer ahora a continuación? Irte al pasado para ver si esto que te he contado es verdad, ¿vale? Tercer paso, cuando has demostrado o has comprobado que esto que te he contado es verdad, o puede serlo, te vas a una modo demo para ver si funciona o no. Cuarto paso, operamos con una pequeña cantidad. Quinto paso, operamos con una cantidad normal. ¿Cuántas y cuántas veces escuchamos algo y nos ponemos a atizarle con la cantidad normal que tengamos asignado para una operación normal? ¿Cuántas veces? Bueno, me han podido engañar, se han podido confundir, me he podido confundir yo, lo he podido entender mal. Estoy operando en un activo para que no funcionaba esa estrategia en cuestión. Chico, esperamos un poco y prisa ninguna. Si esto al final, acuérdate lo de siempre. Si no probamos algo, al final nos va a costar. Y entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta. Pero esos son 5 pasos fundamentales a la hora de marcar una estrategia. Por ejemplo, la investigación ya sabes que puede venir de una fuente, llamamos interna, o fuente externa. Fuente interna, pues investigación de mercado. Es decir, yo tengo una idea y ahora yo veo una idea y yo, por estar sufriendo costes de deslizamiento brutal, pues ahora ¿qué hago? Pues empiezo a crujirme la cabeza para pensar, ¿y dónde podría ser un mejor punto de entrada? Y ahora cuando yo he aplicado técnicas en las que he comprado cuando otros estaban vendiendo, pues digo, chicos, ya está, aquí lo tengo delante, y ahora veo que ese precio, ese movimiento se repite una y otra vez en el tiempo, en cualquier activo, digo, oiga, pero es que esto no se me ocurre a mí solo, esto se le ha ocurrido a más gente. Bien, eso es una idea. Ahora, pues lo vas a probar para intentar aplicar esa idea con una determinada metodología, y es ahora cuando rango lateral, meto el nivel de FIBO, voy a buscar una salida global de 261, si me hace un giro después de una ganancia media con pérdida media de 1 a 1, cierro a precio, ¿ves? Vamos probando, metemos una idea y tenemos que meterle reglas. Lo vas probando y cuando ves que te va funcionando, pues finalmente lo acabas operando y lo incorporas a tu caja de herramientas, que al final no se trata de otra cosa, ¿vale? Bueno, ya tenemos un sistema. ¿Quiere decir que el sistema es toda la operativa en sí? Bueno, si te fijas ahí, al final un sistema no es ni más ni menos que un quesito, que un trozo, dentro de lo que engloba una operativa global, ¿vale? Así que acuérdate que el sistema, esto que te he contado, no es ni más ni menos que una pequeña parte de todo lo que tiene que ser un plan completo de trading. Bien, está claro,
si la música no suena, pues amigo, no hay fiesta. Está claro. Si no tenemos un sistema con matemática, con esperanza matemática positiva, no podemos hacer nada. Pero acuérdate que el sistema, es decir, un truco que me diga dónde entrar y dónde vender, como decía un amigo suizo, así un despectivo, cuando le hablaba de mi sistema, me decía que eran trucos más que sistemas, no forma ni más ni menos que una pequeña parte de pues lo que es una operativa global, ¿vale? Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues acuérdate que esto no es un juego de certezas, que nos gusta tanto, 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 sino que es un juego de probabilidades, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, normalmente cuando alguien habla con certezas, o mejor dicho, piensa en certezas y va al mercado y dice, ¿qué compro? ¿O qué vendo? ¿O dónde entro? Bueno, eso sería pensar con certeza. Fíjate que eso es un poco tontería, porque al final pensar en certeza, recuerda, es asumir que creo tener el control sobre lo que va a pasar ahora mismo. Es decir, pensar en certezas es pensar en que sé lo que va a pasar a continuación. Cómprate Telefónica, no, cómprate Iberdrola, no, compra el DAX ahora mismo. Bueno, yo ya creo que lo que va a pasar a continuación yo ya lo sé. Tú fíjate lo que podríamos derivar de eso. Si yo soy consciente o creo ser consciente de que lo que va a pasar a continuación ya lo sé, vamos tirando del hilo. ¿Por qué voy a tener que controlar el riesgo? Claro, si yo controlo el riesgo, es decir, voy a tener que ajustar el apalancamiento en función de mi pérdida máxima por operación, pues al final voy a tener una pérdida, ¿no? Porque podría ganar más de lo que podría ganar si controla el riesgo. Así que vamos a apalancarnos todo lo que sea. Ojo con esto. Fíjate que pensar en certezas más que pensar en probabilidades nos va a llevar al final al desastre absoluto. ¿Qué tenemos que asumir? Que es imposible controlar el resultado de cualquier operación. Repetimos, es imposible controlar el resultado de la siguiente operación. Hay tantas variables que tienen o que se cruzan en un determinado momento que por mucho que lo que yo estoy viendo ahora se asemeje mucho a lo que yo he visto en el pasado, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Es verdad que una nube, cada vez que se pone encima nuestra y se pone nublado, pues es normalmente porque va a llover. Pero ojo, porque puede venir un aire, se lleva 100.000 cosas, tonterías para entender al final lo de siempre, ¿no? Es imposible controlar el resultado, ¿vale? Fíjate que cuando yo ahora gestiono el riesgo, ahora tenemos dos cosas. En primer lugar, controlo el riesgo, es decir, tengo controlado lo más malo que me puede pasar, con lo cual, pues en caso de que pase, lo tengo controlado. Me voy a llevar una sorpresa negativa, entre comillas, porque al final no voy a estar estresado, o mejor dicho, no me va a pasar nada grave, no voy a perder media cuenta si acabo perdiendo en esa determinada operación. Y luego, segundo, lo más importante, que eso también nos vale mucho para el trading, rebaja la ansiedad por el resultado. Tú imagínate que ahora arriesgamos o asumimos un riesgo mayor del que podemos permitirnos. Y ahora, pues, arriesgamos un 30% de la cuenta en una determinada operación. Un todo o nada de toda la vida. Nos ponemos de rodillas delante del ordenador y ahora te encomiendas a quien sea, esperando que el resultado sea positivo. Bueno, pues esto es completamente absurdo. Esto de jugárselo a cara o cruz, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que los sesgos que tenemos en la cabeza, los defectos, las taras con las que todos venimos al mercado, pues se van a multiplicar varios enteros. Si yo arriesgo más de lo que debo, voy a tener más ansiedad. Si tengo más ansiedad y pierdo, no me puedo permitir perder. Así que, ¿qué pasa? Pues que tengo todas las papeletas de quedarme enganchado con esa posición y no asumir las pérdidas. Claro, como voy tan apalancado, en cuanto gano 2 puntos, aunque en función del recorrido que estoy esperando, por lo que estaba arriesgando por el stop, es absurdo y es ridículo, pero como supone sobre mi capital total un viaje tan importante, pues ojo, he ganado 2 puntos, cierro, aunque mi stop estuviera a 20. Vale, eso una te sale bien. Haz esto 100 veces. Te sale mal seguro. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos salga bien una, que nos salga bien dos, que nos salga bien tres. Pero tarde o temprano, amigo, nos acaban pillando. Así que acuérdate que la gestión del riesgo es importantísimo y fundamental para toda operativa. Nos podríamos liar hablando días de esto, días de esto. Bien, si no puedo tener controlado
no puedo controlar el resultado de la siguiente operación porque es imposible. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Acuérdate, controlar el proceso. Es decir, que lo que yo estoy viendo en pantalla sea lo más parecido a lo que yo estoy buscando en una operación. Y ahora, pues 1 y 100.000 veces, pues estoy buscando pues el patrón perfecto para entendernos. Aunque ya sabes que al final no todo es blanco o negro, sino casi todo son grises. Y por eso, pues es una cosa más que yo tengo que asumir cuando voy a operar. Pensar en probabilidades, controlar el riesgo y entender el por qué. Porque así voy a seguir vivo en el mercado y sobre todo va también rebajar la ansiedad por el resultado. Rápidamente, un ejemplo que muestro siempre que hablo de cualquier cosa, obviamente de trading, hablando de un sistema. Fíjate la importancia que tiene esto, ¿no? Un experimento súper recurrido en el que, pues seguro que ya conoces, se junta 40 doctorados universitarios que no supieran nada sobre gestión monetaria y trading. Se les da un videojuego en el que se aplicaría un sistema de trading con un índice de acierto del 60% y un capital de $1.000. Tendrían 100 tiradas, siendo 60 positivas y 40 negativas, sin que supieran dónde estaba cada una de ellas, perdiendo o ganando lo apostado en esa operación. Exactamente igual que en el mercado real. De tal forma que se genera una situación real del mercado como si tuvieran un sistema con una esperanza matemática positiva. Has visto que después de 100 operaciones tendríamos 60 aciertos, ni más ni menos, con un capital de $1.000. Un sistema a todas ganador. Claro, la pregunta sería, ¿cuánta gente acabó ganando dinero después de tener un sistema con esperanza matemática positiva, simular pues una situación real de mercado en el que pues daban el videojuego siguiente, ganaban o perdían la apostado en esa operación, así hasta las 100 veces, sabiendo que después de esas 100 pues iban a ganar en 60. ¿Cuántos de estos ganaron dinero? Pues bien lo sabes, solamente 2 de los 40 ganaron dinero. ¿Por qué? ¿Perdieron el resto? Pues porque arriesgaron más dinero del debido en cada operación. Sistema con esperanza matemática positiva es igual a ganancia segura, nada más lejos de la realidad. Si no controlamos el riesgo, al final nos van a acabar cascando. Así que si hoy no tengo los resultados que yo quiero, tanto porque no son lo bueno que deberían, o porque encima son muy diferentes a los que tendría que haber tenido, pues si miramos un poco más allá e investigas en el extracto de cuenta, pues fíjate que muy probablemente estemos con un riesgo o gestionando el riesgo de una forma inadecuada, ¿vale? Así que, importante, ¿vale? Fórmulas de controlar el riesgo, ya sabes que hay muchas, pero una muy sencilla es no perder más de un determinado porcentaje de la cuenta por operación. No hablamos de pérdida del activo en cuestión, que se me pegue el giro y ahora pues me deje ahí sin, me hago un recorrido en contra de un 2%, sino que acuérdate de un porcentaje de la pérdida máxima por operación, ¿vale? Si tengo 100, pues no quiero perder más de un 2% de esos 100 por cada operación, ¿vale? Fíjate que de esta forma ampliamos el número de operaciones perdedoras que tendríamos que tener para poder descapitalizarnos, ¿vale? Y al final algo también muy positivo es que esta serie se va ampliando conforme vamos teniendo una racha positiva y se va disminuyendo el capital total de que voy a empezar a arriesgar conforme el sistema o mi cuenta vaya disminuyendo, ¿vale? Así que una gestión del riesgo, como otras muchas, pero que nos ayudan precisamente a gestionarlo, ¿vale? Así que también importante. Bien, ¿qué es la filosofía de la moneda? Que al final yo creo que va detrás de toda operativa. Tú imagínate que ahora se te pone un tipo delante y te dice que tiene una moneda trucada y ahora, después de 100 tiradas, pues vas a acabar ganando dinero seguro. Obviamente este tipo de tu confianza, te estira la moneda, no estamos hablando de que te venga un telero y ahora te engañe, ¿no? Pero tienes una moneda trucada y ahora sabes que después de 100 tiradas vas a ganar en más de la mitad. La pregunta es, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a arriesgar? La siguiente moneda, acuérdate, no estamos hablando de la falacia del jugador, pero la siguiente tirada tienes una probabilidad prácticamente
pues el 50-50, te puede salir ganancia, te puede salir pérdida, pero no te estresaría demasiado. Pero después de 100 operaciones, sí acabarías teniendo ganancias. Bueno, ¿cuánto estarías dispuesto a ganar en esa determinada moneda? Si tienes, imagínate, un capital de 10 euros o de 100 euros. ¿Apostarías los 100 en la siguiente tirada? ¿Apostarías 50 en la siguiente tirada? Para que en 2 operaciones negativas pues te descapitalizaras. ¿Apostarías 33 euros? Bueno, yo creo que la cosa está clara, ¿no? En función del riesgo que estemos asumiendo, un sistema con esperanza matemática positiva pues nos puede ganar ganancias o nos puede dar pérdidas, ¿no? Pero cada uno tiene que tener claro pues cuánto estaría dispuesto a arriesgar sin que pues le diera o que le diera un poco más igual en caso de perder en la siguiente operación, las 2 siguientes operaciones, las 3 siguientes operaciones, las 4 siguientes operaciones, o quién sabe, quizá las 5, ¿vale? Cuando uno encuentre con qué porcentaje de la cuenta de pérdida máxima se encuentra cómodo, pues al final pues tendrá pues una buena gestión del riesgo, lo que yo llamo pues la filosofía de la moneda explicada así un poco a mi manera. Bien, consejos finales estamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No existe el trade perfecto. ¿A cuántos nos gusta comprar y ahora ver que el activo en cuestión que estamos comprando ahora sale como un cohete? Bueno, a todos. ¿O a cuántos nos gusta vender y que ahora el activo en cuestión se desplome como un cohete? A todos. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Pues muy probablemente muy poquitas, si es que nos ha pasado alguna. Algunos nos habrá pasado, pero muy pocas veces, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta? Pues que obviamente tenemos que ir dejando que la posición se vaya desarrollando, ¿vale? Tenemos que ir dejando que el movimiento del precio se vaya formando y aunque haya veces que parece que el mercado se nos va dando la vuelta, que nos va a girar, tenemos que tener confianza en la metodología y recuerda, por eso es tan importante el haber testeado la estrategia con una forma demo, con una pequeña cantidad, porque ahora cuando vemos que el mercado no se desarrolla como nosotros queremos, sabemos que si hacemos eso 100 veces, al final tendremos resultados positivos, ¿vale? Que acuérdate, es lo que tenemos que perseguir siempre. Por eso no existe el trade perfecto. Si ves que el mercado no se desarrolla, estamos hablando de esa técnica, pues lo dejamos. Diferente es a cuando operamos en retrocesos, acuérdate, cuanto más tiempo pase, más papeletas tenemos de que pues, los participantes dejen de tener en cuenta el movimiento previo de ruptura, ¿vale? Estamos hablando de ese sistema más tendencial y más tranquilo, ¿vale? Pero que tengas en cuenta que no existe el trade perfecto. Otro consejo, tenemos que tener paciencia. ¿Paciencia para qué? Paciencia para que se vayan desarrollando las posiciones. Es decir, sistema tendencial tenemos que ir dejando que se vaya desarrollando. No hay más misterio. Se tiene que ir desarrollando. ¿Paciencia para qué? Para cumplir nuestras reglas. Tenemos unas reglas, el mercado si quiere jugar, juega con nuestras reglas. No vamos a jugar ni a perseguir el mercado para ir viendo si podemos sacar o no sacar, sino que, acuérdate, paciencia primero para respetar las reglas que tenemos una vez que nos hemos metido en una operación y, por supuesto, paciencia para ver o esperar al momento propicio para una determinada operación. Consejo final, acuérdate lo importante que es tener un diario de trading. Ya sabes que puede venir formado por muchas cosas, un gráfico, un resultado, el motivo, pero al final lo ideal es que tenga un gráfico, tenga el resultado y el motivo por el que has hecho la operación, ¿vale? Así que, insisto, tu día no termina cuando acabas de cerrar las operaciones, sino que termina cuando acabas de registrar las operaciones que has hecho durante el día o que has cerrado. Es interesante porque acuérdate lo que ya te he hablado alguna vez, haciendo entrevistas a Alexander Elder, a Ray Barros, me hablaban y me decían, pues hablando de los consejos, le pedía consejos y todos me hablaban de la importancia de tener un diario de trading. Y Alexander Elder me llegó a decir, muéstrame un trader con buenos registros y te mostraré un buen trader, muéstrame un trader con malos registros y te mostraré un mal trader. Bueno, ya te digo que la mayoría de los sistemas que tengo pues han sido creados a partir de mi diario de trading. Hay tantas cosas que pasan con el mercado cuando está el mercado abierto, estamos con una posición, acuérdate, la visión en túnel ahí mirando el tick arriba y abajo, pues que nos perdemos a nuestro alrededor, que merece la pena pues hacerles una foto y luego cuando las cosas
pues van un poco, están más tranquilas con el mercado cerrado, ahora ir viendo cómo se desarrolla. Y a mí, pues esto, enseñarte, por ejemplo, cómo yo hago las cosas, enseñarte mis gráficas, enseñarte mis operaciones, a mí me ayuda y mucho, y me ha ayudado muchísimo en mi operativa, y me sirve como diario de trading. Y es por uno de los motivos también por el que también me gusta compartir las cosas que hago, porque también luego tengo, pues como la voz de mi conciencia, me dicen, oye, pero eso no era algo que nos habías dicho, y ahora, pero ¿por qué has hecho esto? Y eso también me ayuda a sujetarme a mis propias reglas. Así que, insisto, importante tu diario de trading y, por supuesto, pues también compartirlo en la comunidad, pues tanto en las operaciones buenas, como has visto, como en las operaciones malas que tenemos todos, para poder, pues de esa forma, seguir aprendiendo. Y bueno, este es el seminario, acuérdate, con las trampas, los movimientos que vamos vigilando siempre, a partir de ahora, con especial atención, aunque llevamos este último mes y medio, y acuérdate que todo va detrás de lo mismo, ¿no? Y ver dónde se cogen las zonas de liquidez para posicionarnos a favor de la tendencia después de que ésta sea confirmado. Espero que te haya servido el seminario y, por supuesto, pues lo puedas aplicar en tu operativa.